presencialmente una vez más. Sí, qué bueno, porque la verdad que esto del Zoom, ¿no? Es, digámoslo así, se usa, sobre todo cuando tienes problemas, pero no hay nada como una entrevista en vivo. Así es. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí entre directos amigos. Lo mismo te digo. Bueno, y a lo hecho pecho. Julio César, estamos con algunas novedades. Y lo que la gente se pregunta es, el COSEPE, con el tema del COSEPE, declara al terrorismo como amenaza para el Estado. Hay quienes, los de los derechos humanos, ya salieron diciendo ayer que ¿cómo va a creer que esos angelitos lo que son es delincuentes, no terroristas? Son delincuentes, son terroristas, y qué ganas jurídicamente y también para poderlos reprimir declarando los terroristas. A ver, yo no sé si ha habido una declaratoria de terrorista de ciertos grupos como se había anunciado tanto antes de esta reunión, porque no es lo que yo escuché en la rueda de prensa. Lo que escuché es que decían que el terrorismo es un problema para la estructura del Estado y todo lo demás, pero eso es tan lírico como que yo diga que el cáncer es un problema de salud. Yo también sé que el cáncer es un problema de salud, pero el terrorismo es un problema para el Estado, obviamente. Tanto así que hay convenios internacionales para eso. Lo que la gente quería escuchar es cómo van a combatir este tema. Ahora, lo importante de esto es que lo que debe de haber es un reconocimiento que muchas veces no se hace porque no se ven las cosas desde lo técnico, sino desde lo político. Más aún en el escenario político en el que nos encontramos, lo que hay que hacer es lo que corresponde declarar a estas personas o estos grupos como un problema para la soberanía del Estado. Porque cuando nosotros entramos a hablar ya no de un problema de seguridad interna, sino de soberanía, en ese momento se activa el rol de las Fuerzas Armadas. Porque cuando usted verifica cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, de mantener la integridad territorial y custodiar la soberanía. ¿Por qué perdió el presidente frente a la Corte Constitucional cuando quiso meter los militares a las cárceles? Porque hablaban de un problema interno. Entonces la Corte, y todo el mundo se le fue encima a la Corte, pues la Corte lo que hizo fue abrir este librito, ¿verdad? Que como decía Velasco Ibarra, solo servía para empatar las patas de una mesa que llamamos Constitución. Y dice, a ver, ¿a quién le corresponde resolver el problema de seguridad interna? A la policía. Pero los militares no pueden, señor, lamento mucho. Pero si lo hubieran dicho lo que tenían que haber dicho, que no lo hicieron porque probablemente pensaron, no, es que entonces vamos a reconocer algo, políticamente no nos conviene. Lo que debió haberse dicho es, señores, reconocemos que el Estado ecuatoriano en las cárceles del país ya no ejerce ninguna soberanía y que ese es territorio de la delincuencia organizada. En ese momento, en el momento en que usted usaba la palabra soberanía, activaba automáticamente a las Fuerzas Armadas, porque ese era el rol ya ni siquiera de la policía, ese era el rol de las Fuerzas Armadas, ir a restituir la soberanía del Estado en una parte del territorio, por pequeña que sea, que estaba tomada por grupos que son realmente terroristas. Porque cuando yo leo lo que dice la legislación ecuatoriana sobre lo que es terrorismo, es todo aquel que utilizando algún tipo de violencia o armas o explosivos causa terror en la población. ¿Usted cree que la gente no le causa terror ver a un tipo con un chaleco de explosivos al estilo Colombia de los años 80? Imagínate. Que salga en la embajada de Estados Unidos a decir, vea, le van a poner bombas en la ciudad hoy día, mejor ni salga. ¿Usted cree que eso no causa terror? La pregunta es por qué hemos esperado 2 años para salir a decir el terrorismo es un problema para el Estado. Señor, el cáncer es un problema para la salud. Y a mí qué me importa, yo eso ya lo sabía. Dígame qué es lo que usted va a hacer. Y perdónenme que les diga, esto tampoco se va a resolver repartiendo balas, porque veo que dicen ahí, no, es que ahora van a usar armas letales. Pero si siempre han podido usar armas letales, lo que les ha faltado son los cojones, pues. No les ha faltado ni siquiera ley. Pero claro, no las usan, ¿por qué? Porque ni siquiera le dan las armas, las municiones y sobre todo la capacitación al funcionario de la policía para que sepa en qué momento está para usar las armas. Y sobre todo el respaldo. Totalmente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Ajá. Díganos cómo usted va a atacar la estructura financiera de esta gente. Porque usted le mete preso 10 sicarios, mañana le contratan 50. Usted le incauta 10.000 fusiles, mañana le meten 20.000. Porque tienen una cantidad, una capacidad de reponer esto por plata. ¿Cómo compra usted armas, sicarios, droga, armamentos, impunidad, justicia y todo lo que usted quiera con plata? ¿Qué tiene que hacer entonces? Atacar el común denominador, que es la plata. Pero el Ecuador se ha convertido nada más y nada menos que en una lavandería de 250.000 kilómetros cuadrados y aquí nadie explica nada. Mientras usted no ataque eso, usted va a seguir viendo bombas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo esto es fungible. Matan un sicario, contratan 2 más. Se les llevan las armas, compran más armas. Entonces, ¿cómo se hace todo eso? Con dinero. Si usted no va a atacar el dinero, no hace nada. Yo pregunto, ¿dónde está la UAFE? ¿Dónde están los oficiales de cumplimiento de los bancos, de las instituciones? No es posible que en este país veamos que le dan bala a un señor, se le meten a la casa allanando para investigar y encuentran 8, 10, 12 millones de dólares con los fajos de los papelitos y con los papelitos envueltos, de que eso evidentemente ha salido de la ventanilla de un banco. ¿Y el banco? Claro. Esa es la pregunta y una muy buena.
Y usted va y dice, estamos en crisis. Yo, en crisis, pues si veo carros de $200,000 circulando sin placa y vidrio oscuro. ¿Qué es crisis? Y usted va a ciertas zonas del Ecuador y usted ve casas de 2, 3, 4 millones de dólares, una al lado de otra, y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Con unos carros de fantasía, ¿cómo? Entonces yo pregunto, ¿dónde están los organismos de control? Entonces no podemos seguir siendo una lavandería porque esa es gran parte del problema. De hecho, en los títulos que tienen que ver con el terrorismo está pues la financiación al terrorismo. Para eso usted tiene convenios internacionales. O sea, no necesita más legislación, lo que necesita son cojones para empezar a hacer lo que hay que hacer. Pero si usted no empieza a actuar como corresponde, esta guerra está perdida. Y lo más importante, un plan integral de seguridad, pero sobre todo política criminal de Estado, no de gobierno, porque el gobierno se va en 2 años. Sí. En el mismo sentido, para darle el paso a Ramiro, estamos algunos para preguntar. Es decir, todo lo que se hizo y se dijo respecto a esto es solamente, según tu criterio, una jurada de la bandera. Sí, mientras no haya un decreto en donde se haga esto efectivo y nos digan cómo lo van a hacer. Y mientras no nos saquen un plan integral de seguridad pública y sobre todo de política criminal. Hace algunos meses, sentado en ese puesto, estaba el entonces secretario de la administración y yo le dije qué habían hecho para seguir la ruta del dinero. Porque eso es, cuando usted corta la ruta del dinero, lo corta todo. No es de incautar droga porque droga es lo que más hay. ¿Por qué la droga se incauta adentro y no en los ingresos? Es otra pregunta que hay que hacer. Tú decías que es una falta de cojones, coincido contigo. Falta de mando. ¿El mando de quién? El mando del presidente de la República, porque la política criminal es del Ejecutivo. Pero si ni siquiera los funcionarios saben qué es lo que está pasando. Entonces usted en la vida, usted tiene 3 posibilidades. O usted hace que las cosas pasen, o usted ve que las cosas pasan, o usted no sabe lo que está pasando. Al gobierno le pasa la última. No sabe lo que está pasando, no tienen ni idea de qué es lo que hay que hacer. Cuando en el año 72 un comando ingresó a la sede olímpica en Múnich y luego después asesinaron a los miembros de esa delegación de Israel. Septiembre Negro. Septiembre Negro. La entonces primer ministro de Israel, Golda Meir, formó un equipo y persiguió a esos terroristas en el mundo. No le tengo que contar lo que pasó y lo que les hicieron. Algo así hay que hacer. Bueno, Israel es otra cultura y nosotros no tenemos esa cultura, desgraciadamente. Lo que hay que hacer sí es seguir la ruta del dinero que nos los ofrecieron, si yo no me equivoco, pero estamos hablando de corrupción pública, pero en general hay que seguir la ruta del dinero, pero en el caso de la ruta del dinero en el Ecuador, el dinero está en el Ecuador, pues no nos podemos engañar, por favor, el sistema financiero está infiltrado. Yo ahorita si vamos a donde tú quieras a preguntar un proyecto inmobiliario que salió hace 2 días y te van a decir que está todo vendido y tú dices, ¿cómo? Si estamos en crisis. Entonces, el problema es, aquí no hay un control, y este es el gran problema. Mientras no haya un control, lo que hay es evidentemente un descontrol. Entonces, es fácil, porque nos hemos vuelto un país en donde nos estamos acostumbrando a vivir con la corrupción y a vivir de la corrupción, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que lo que estamos es llegando a niveles metastásicos de corrupción, pero el peor problema no es la corrupción, es el exceso de impunidad. Correcto, Jaime. Gracias, Ramiro. A ver, escuchándote, Julio César, la verdad es que entra preocupación porque no hay ningún decreto que diga cómo lo van a hacer. Has dicho que el mando es el mando del Ejecutivo, más allá del presidente, o sea, del Ejecutivo como tal. Y pues obviamente los ciudadanos seguimos con terror, sí, seguimos con terror. El tema está en que si el presidente no está rodeado con gente que sepa, porque esas son las cosas que tú acabas de decir, es decir, hay gente que no sabe cómo hacer las cosas y el gobierno no sabe qué está pasando o cómo hacerlo. Y eso creo que es una cuestión común que se ha repetido durante todos estos 2 años, en todas las áreas, no solamente en seguridad. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay que hacer en estos momentos para que entonces se resuelva el tema? En este caso, seguir el dinero, dijiste una, y la segunda sería un decreto que hable de la soberanía. Yo creo que lo que el presidente tiene que dar una declaratoria de que la soberanía del Estado está en riesgo y que en consecuencia es necesario activar todos los mecanismos necesarios, sobre todas las instituciones encargadas de preservar la soberanía, para conservar la integridad del Estado. Y en ese momento las Fuerzas Armadas no necesitan ningún decreto, no necesitan nada, simplemente leer la Constitución y empezar a actuar, porque ese es el rol de ellos. Ahora, decía Ramiro que estamos incautando la droga adentro. ¿Qué pasa? Muy simple. Yo pregunto, ¿la droga entra? Porque aquí no la estamos produciendo. La droga entra. ¿Por dónde entra? Por la frontera. ¿Quién cuida las fronteras? Los militares. ¿Dónde están los militares? Cuidando la parte de afuera de las cárceles. Sí. Porque ¿sabes lo que estamos haciendo? Es más o menos como cuando tú ves que tu hijo no estudia o no hace los deberes y tú le haces los deberes. La pregunta es ¿quién tiene que aprender? ¿Tu hijo o tú?
¿quién se va a graduar, tu hijo o tú? Entonces la pregunta es, no, que las Fuerzas Armadas, ¿y por qué mejor no le metemos esa plata? Porque eso, las Fuerzas Armadas cobran por esto, por si acaso, porque no está en su presupuesto. La pregunta, ¿y por qué no le metemos esa plata a la policía? ¿Por qué no le metemos esa plata a la policía? No, la gastamos en otras cosas. Se van a requerir unas cuantas reformas, sí. Por ejemplo, lo que debería ser, ¿cuánta plata está dañándose el papel en los bancos del Estado que se le incautaron a los narcotraficantes? Deberíamos ponerla a trabajar, una parte para la justicia, una parte para la fiscalía, una parte para la policía, una parte para los centros de desintoxicación, que esa plata que está ahí, que ha sido ilícitamente obtenida, sirva para dar algún beneficio contra las personas que han hecho este negocio. Pero vemos como las avionetas que incautan se destruyen ahí, no se las pone a trabajar. Los bienes inmuebles no se los vende. Entonces debería haber una reforma ahí sí que permita de manera inmediata hacer uso de todo eso, vender todo eso y que le hagan a estos señores lo que nos hacen a nosotros. Algunos de ustedes cuando el Estado le tiene que devolver algo le dan en efectivo, le dan una nota de crédito. Bueno, pues si pierde el Estado el juicio, no tiene que tener la plata ni los bienes ahí dañándose y congelados y después de paso indemnizarlos, sino que ok, ya perdimos el juicio, téngale una nota de crédito, vea cómo la cobra. Pero los bienes ya se vendieron y la plata ya se usó. ¿Para qué? Para sacar, por ejemplo, de la intoxicación a la gente que usted envenenó, pues si esta gente lo que vende es vendiendo por kilos. Pero eso no se hace. Julio César, pero a ver, tienes razón en muchas cosas, pero más allá de utilizar el presupuesto o el dinero o los bienes, eso necesita de reformas y etcétera. Vamos al meollo del asunto en estos momentos. Decreto presidencial que habla de que el riesgo está la soberanía. 2, que actúen las Fuerzas Armadas en las cárceles o en donde sea, pero que actúe. Pero lo que sí es cierto es que varias veces hemos visto que los policías tienen miedo a disparar, inclusive hasta las Fuerzas Armadas en su momento, cuando hubo el relajo que hubo en junio del 2020, que hubo el paro. No sé si te acuerdas que había un convoy que venía con militares y no dispararon, más bien le dispararon a ellos y no respondieron. Y mataron a 2. Y mataron a 2, así es. Entonces, ante eso, y te digo esto porque en off te pregunté, pero, o sea, es que la gente tiene miedo de disparar, o sea, o mejor dicho, la fuerza pública. Y tú me dijiste, es que el Estado no necesita nada, puede disparar, es lo que tú me dijiste. Cuéntame, ¿por qué entonces hay, creo que 1000, ¿no, Ramiro? 1000 policías enjuiciados. A ver. Y quiero que trates de porque una cosa es el ciudadano común, pero otra cosa es la fuerza pública. El policía tiene miedo a disparar por varias razones. Ajá. Primero, porque probablemente esa arma, como no hay recursos, no la ha aceitado, y lo que tiene miedo es que se le encaquille o le explote, porque un arma también te puede causar un problema. Sí, verdad. Entonces, primer problema. Segundo, tiene miedo porque ve que el delincuente está cerca de un ciudadano y dice, mire lo que pasó hace poco, un policía dispara, no le da al delincuente, le dio al otro policía. ¿Verdad? Entonces dice, le tiembla la mano, ¿por qué? Porque no está entrenando. Portar un arma y disparar un arma requiere entrenamiento. Eso no es que tú vas y disparas 2 veces, qué bien, tuviste suerte y ya. Eso es de entrenamiento permanente, como un deportista. Pues un deportista para poder estar en óptimas condiciones tiene que entrenar. Entonces lo mismo ocurre con las armas. Entonces el arma no sabemos si le funciona. No sabemos si el policía tiene las horas necesarias para tener la puntería que se requiere. Después de eso, al policía lo que le preocupa es que va a tener una investigación. Entonces, es una serie de cosas que pasan por la policía. Pero ¿sabes lo que más le preocupa al policía? Porque claro, donde le dispare y le da al delincuente, va a tener muchos likes y muchos retweets a favor del policía. Pero donde dispara y le da al ciudadano, va a tener todo en contra y lo van a perseguir y las redes sociales van a pedir que cómo es posible, que para eso, porque a nosotros nada nos calza. Claro, ¿okay? Entonces, mientras y además el policía no sabe muchas veces cuándo puede actuar, porque han sacado un pocotón de leyes, y yo pregúntele usted a cualquier policía si le han dado una capacitación para que le digan a qué se refieren esas leyes y cómo lo respaldan, porque las leyes sí los respaldan. Pero si usted no las conoce, es como que no existieran. Entonces hay que empezar por mejorar el armamento, entrenar al policía, pero además capacitar al policía para que sepa que el arma le funciona, que tiene la puntería y que hay una norma que lo respalda si le mete 2 pepazos a un delincuente. Luis. Por favor, Luis Salgadillo, luego Enrique San Martín. Gracias, Eduardo y Jaime. Julio César, un gusto saludarte. Igualmente, Luis, un placer. Gracias. Julio César, viendo todo lo que estamos viviendo en los actuales momentos, que sin duda son de gran angustia y desesperación, porque no recuerdo en el pasado haber vivido una situación similar, pero haciendo memoria, yo recordaba, y seguramente también vas a coincidir conmigo y aquí en el panel y nuestros oyentes, cuando el extinto León Febres Cordero Rivadeneira se jactaba de haber combatido con entereza, dureza y haber erradicado en su época esta célula o grupo terrorista de Alfaro Vive Carajo, que, como todos recordaremos, costó la vida en ese ataque para poder combatir
la muerte del señor empresario Naim Isaías. Tú decías en esta primera parte de tu intervención que faltan cojones, falta interés, falta decisión política, determinación. En ese entonces lo hubo. ¿Y qué diferencias podrías establecer en cuanto a lo que hizo Febres Cordero para, a pesar de la muerte de este ciudadano, haber podido poner un hasta aquí a ese grupo terrorista que comenzaba a tomar fuerza en ese gobierno y lo que estamos viviendo ahora? Bueno, primero es importante lo que acabas de decir al final. Estaba tomando fuerza. Hoy esta gente está ya empoderada, primero. Segundo, antes hablábamos de uno. Aquí estamos hablando de algunos grupos. Los contextos son diferentes. Tú me preguntas a mí qué era para Alfaro Uribe Carao, eran unos cuantos malcriados, engreídos, aniñaditos, medios universitarios, otros vagos que se las daban exactamente, se las daban de subversivos, pero ellos no eran lo que son los de ahora. O sea, no son verdaderos, no eran verdaderos terroristas. No, a ver, terroristas porque causaron terror, sí. Desde ese punto de vista sí, okay. Pero no me puedes decir que se pueden comparar con el M-19, con la FARC, con el ELN, pero ni casualidad, nada que ver. En Perú. Exactamente, pues ETA o qué sé yo. Ajá. Entonces, es eso que tal que te estoy diciendo. Uno malcriado niñado por ahí que se las daban de subversivos, pero no tenían nada mejor que hacer y entonces fueron a ver qué es lo que podían, pero esa era un contexto diferente. Okay. El contexto de ahora, tú estás hablando de gente que primero tiene con toda seguridad, primero tiene la plata que el Estado no tiene la capacidad de reposición de todo que el Estado no tiene. Son varios grupos, están organizados, tienen asistencia internacional, porque este es un tema transnacional, ¿verdad? Y tienen tecnología también, porque dentro de esas cárceles no solo hay celulares, hay teléfonos satelitales. Pregúntale cuántos teléfonos satelitales tiene el Estado. Y ustedes recordarán que hace poco a algunos colegas de ustedes le mandaron unos sobres con unos pendrive que explotaban solo bajo ciertas circunstancias. Eso es tecnología, pues. O sea, yo te aseguro que eso debe haber sido un extranjero que trajeron o mandaron a alguien a capacitar en algún lugar de gente que sabe de explosivos. Eso no era, pues, la gente de Alfaro Uribe. Esos son dos contextos distintos. Okay. Ahora, que Febres Cordero tenía los cojones, que Lazo no tiene y nunca va a tener, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que Lazo tiene un handicap que yo creo que es así, que yo tal vez si estuviera en el lugar de él tampoco actuaría, pero tampoco me hubiera lanzado a candidato. Y es que él tiene un banco. Donde él hace lo que tiene que hacer, mañana le vuelan el banco. Si es que no se lo han, y además, si es que no se lo han infiltrado ya con dinero de esta gente. Se le llevan el banco. Entonces, yo creo que eso, en mi opinión muy personal, es lo que lo está conteniendo. Pero eso ya se sabía desde antes. Esta gente no existe desde hace 2 años. Pues. Okay. En esas condiciones no se meta para ser presidente. Hacia allá iba orientada mi siguiente pregunta. Más allá de quién en este momento nos está gobernando y de las acciones que tú has citado con muy buen criterio debieran tomarse, jurídicamente hablando. La historia dio cuenta de los momentos cruentos que vivió Colombia. Más de 50 años de una guerrilla feroz donde hubo muchas muertes, secuestros y situaciones que nosotros veíamos desde lejos. Perú con Sendero Luminoso y el MRTA entre 25 y 30 años. Esto que ahora ha cobrado la fuerza que ha cobrado en el Ecuador. Y esto te lo pregunto como una ciudadana más, no solo como comunicadora. Yo no soy abogada. Pero, ¿cuánto tiempo podría tomarnos a nosotros poder, de alguna manera, si no erradicar, bajar el tono beligerante y atroz de una violencia incontenible y desmesurada aquí en el Ecuador, mirando solamente a nuestros vecinos de cerca, no digamos a otros grupos como los que tú has señalado en Europa? Bueno, el tiempo dependerá de la política pública, porque es como cuando uno dice estoy enfermo, tienes que tomar pastillas 3 veces al día. ¿Cuántas las estás tomando? Una vez. Bueno, te vas a tomar más tiempo en curarte, porque si no estás haciendo las cosas como las tienes que hacer y siguiendo al pie de la letra lo que tienes que hacer, te va a tomar más tiempo curarte, ¿verdad? Entonces, mientras no sepamos, yo no te podría decir el tiempo porque ni siquiera sé cuál es la política pública. Pues entonces, para poder saber cómo nos vamos a curar, tengo que saber cuál va a ser la medicina, y la medicina es la política pública, no existe. Entonces es difícil saber. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el Ecuador está entrando a lo que fue Colombia en los años 80 y México en los años 90. De hecho, yo acabo hace poco de recibir unos libros que mandé a pedir. Repítela, porque Ecuador está a puertas de lo que fue Colombia en los años 80 y México de los años 90. Es más,
Yo acabo de recibir hace poco unos libros que mandé pedir de Colombia y cuando yo empiezo a leer, porque hay cualquier cantidad de trabajos sociológicos de esto respecto a los últimos 50 años de la vida de Colombia en cuanto a la guerra, la paz y todo lo demás. Algo al respecto. Y yo empiezo a leer las primeras 10 páginas y me empieza a dar escalofríos. ¿Por qué? Porque cuando leo me doy cuenta de que eso que ellos han vivido durante los últimos 40 años es lo que estamos empezando a vivir nosotros. Esto no va a mejorar si aquí alguien no empieza a hacer las cosas bien. Pero se requiere, y quiero ser muy claro en esto, no en una política de gobierno, porque el gobierno se ve en 2 años, en una política de Estado. Entonces esta gente que tiene 2 gramos de poder ya tiene que dejarse de esto de que yo soy de la oposición. Usted es ecuatoriano o no es ecuatoriano, esto no es cuestión de ser de la oposición. Entonces siéntese a hacer las cosas que tiene que hacer y déjese de majaderías, que para eso se le está pagando. Y siéntese a hacer una política pública de Estado, porque eso significa que no importa quién sea el presidente, este es el rumbo y este es el que vamos a seguir. Pero si además esta gente nos ha infiltrado a ese nivel, tenemos quintas columnas en quienes tienen que llevar la dirección de lo que va a ser una política pública de criminal. Pues. Por favor, Enrique San Martín. Gracias, Eduardo. Julio César, a ver, en el análisis que hiciste hace un momento, hay que desbaratar entonces la estructura económica. Partamos desde ahí. Sí, porque estás hablando de que hay grupos organizados que lo que más les sobra es dinero. Y es verdad, estamos en desventaja en ese sentido y tienen que trabajar también otras unidades de este análisis financiero como la UAFE. O sea, desbaratar primero esto porque es el dinero. O sea, ¿qué es lo que produce la coca en estos momentos? O sea, siempre, mejor dicho, dinero. Claro. O sea, hay que cortar ahí la raíz. El común denominador es el dinero. A mí me da la impresión, yo calculo que deben ser unos 5.000 millones de dólares que están infiltrados en el sistema. Dios mío, 5.000 millones. Y eso lo sabe el presidente. Estamos hablando del 5% del PIB. Bueno, lo que te quiero decir es que es tan grave la situación que probablemente el temor sea que donde ellos hacen lo que tienen que hacer se caiga el sistema. Pero lo que tienen que hacer es incautar esta plata y ponerla a trabajar y se levanta nuevamente el sistema. Si lo que estamos diciendo es quítesela a los que lo obtuvieron ilegalmente, usted como Estado la sanea y póngala a trabajar. Pues. Pero lo que usted está haciendo es, ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces es muy complicado. Vea. Hoy por hoy con la tecnología se puede todo. Si tú revisas tu cédula, va a salir tu nombre, el de tu esposa, el de tu papá y el de tu mamá. Tienes 4 nombres en una cédula. En el peor de los casos tienes 3. Tú metes eso con tu número de cédula en un sistema, pero un sistema de verdad, y debería de salirte tu nombre, el de tu esposa, tus hijos, tus hijastros, tu cuñado, tu suegro, tus hermanos, tus primos, toda tu familia, tus empleados, donde tienes carro, donde tienes empresa, donde tienes acciones. Entonces ahí vas a explicar cómo es que tú, que solo ganas el saldo básico, andas en un carro de $250,000 y en una casa de $400,000 que está en nombre de un empleado que ni siquiera es tuyo, sino de tu primo. Y entonces viene la fiscalía y te dice, a ver, señor, explique. Claro. Pero como no hay recursos y no se hace y no se invierte en eso, estamos fregados, porque mira, yo te voy a decir una cosa, el que presta el nombre, el testaferro, porque aquí hay cualquier cantidad de testaferrismo, la plata no hay que ir a buscar afuera, la plata está aquí. Entonces, cuando el testaferro te presta el nombre para tener tus bienes, lo que no te va a prestar son los huesos para ir a la cárcel. Entonces tú le dices, vea, usted tiene aquí lavado de activos, testaferrismo, financiación al terrorismo, le sacas una lista que le dan los 40 años máximos que dice la ley, pero vamos a negociar, usted es cooperador eficaz, yo le bajo esto en el 90%, son solo 4 y lo vamos a tratar bonito, pero tenemos una cárcel bien hechecita para usted. Escoja sus huesos o entrega al Señor. Por 40 años, hermano, yo te presté el nombre, no te presté los huesos, así que lo va a delatar. Pero nadie tiene voluntad política. ¿Por qué? Porque el nivel de corrupción es tal, ¿verdad? Que no hay la voluntad política para resolver este problema. Y la Fiscalía no tiene los recursos tampoco. Eso es lo que se llama delación, ¿verdad? Sí, señor, eso es lo que se llama delación. El sistema norteamericano lo tiene. Sigue, Bolo. Una más, Sigue, Bolo. Julio César, el tema, hablaste de Colombia y México. Me remonto al año 2009. Firman el Plan Colombia, Estados Unidos y Colombia. Y mira, hay 7 bases norteamericanas en Colombia. Y sin embargo, Colombia sigue siendo el mayor productor de coca en el mundo. Sí, pero los niveles de violencia en Colombia no son los mismos de los años 80. Ya, entonces partamos de eso. A ver, porque lo voy a poner más uno fácil. Dicen, Esto va a ser quitaron la base de Manta y desmantelaron otros sistemas de vigilancia. Pero no es suficiente. Pues. Mira, te voy a hablar de una teoría que a muchos puede no gustarle y es el tema de que tal vez este manejo internacional del tráfico de drogas se ha hecho al revés y te lo voy a poner de esta manera. Yeah. Nosotros, ¿qué está pasando en el Ecuador? El Ecuador respecto al tema de la droga está poniendo la plata para combatirla y está poniendo los muertos. La pregunta es, ¿el mayor problema es el microtráfico o el narcotráfico a gran escala? El narcotráfico a gran escala. ¿Y quién se está fumando esa droga? Nosotros. Yeah. ¿Dónde se están fumando esa droga? Claro, ¿Y por qué no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es lo más sencillo. ¿Sabes qué? La droga está allá, mátense entre ustedes allá y me tienes que resolver mi problema. Resuélvelo tú, pues, si tú eres que te está fumando la droga. Pues mando por lo menos la plata, pues. Tú ya acabo de incautar $100 millones en droga que se la iban a fumar tus ciudadanos, es tu salud pública. ¿Sabes qué? Por lo menos manda el 20 o el 30%, no me des plata. Pero mándame tanquetas, tecnología, drones, armamento, chalecos, balas, inteligencia, mándame información, mándame algo, pues si yo estoy aquí poniendo la plata y poniendo los muertos, por lo menos pon la plata, pues.
Pero nosotros ponemos los muertos, ponemos la plata y de paso somos el patito feo. Este problema es por las drogas que se van a fumar allá. No es por el microtráfico es otro problema que se puede controlar de mejor manera. Entonces, la política internacional es, bueno, ¿sabes qué? Matemos el problema allá. Entonces, claro, las guerras las hacen pelear en otro lado, no las pelean en su territorio. Pero por lo menos manden las armas, pues. Por lo menos manda las armas, pues. No me dejas a mí aquí en soletas, pues. Yo tengo que poner la plata, tengo que poner los muertos, tengo que resolver este problema y además esperar a ver si tú dices que yo me he portado bien. ¿De qué estamos hablando? O sea, pidiendo caridad. Sí, pues. Para poder resolverlo. O sea, más claro, el problema, si queremos enfrentarlo, no es un problema mío, es global. Y es que es global, pero es que te lo mandan a que lo resuelvas tú, pues. Y de paso ni siquiera es que te mandan la plata, pues como cuando los municipios dicen, ok, me das el manejo del tránsito y la plata. Bueno, yo también te digo, tú me das a mí el control de las drogas, mándame la plata, pues. Oye, Tengo algunos mensajes breves. 2 casos de intervención de la policía, uno en la heladería frente al Cristóbal Colón y el otro en Quito. Me recuerdan, 2 casos. En la heladería murió un niño en fuego cruzado y en el de Quito cayó un delincuente. O sea, casos que me está recordando la audiencia. Sí, claro. Y hay uno en Mambato en donde el policía le tembló la mano durante 2 horas y cuando finalmente disparó, el tipo terminó de matar a la mujer, pero al policía le temblaba la mano porque estaba tan cerca la señora del delincuente que la tenía aquí, que un policía que no esté entrenado, porque no es un francotirador, ni es de unidad de élite, ¿verdad? Sí. No tiene la certeza de que si dispara le va a dar al uno, le va a dar al otro, porque yo te aseguro que donde él disparaba y le daba a la señora, le caían encima al policía. Claro. Entonces el policía dice, no, sabes que no va a pasar hasta que pasó, pero el muerto no lo puso él. 9:30. Porque a nosotros nada nos calza, pues. ¿Tú querías decir algo? Sí, con respecto al tema, mi querido Julio César, del microtráfico, que es un problema más interno y que según señalas es más fácil de solucionar. Yo tenía ahí varias reflexiones. La una, me preocupaba el tema de que tú dices, las armas la pone en este caso el narcotráfico a gran escala y es por eso que están más armados hasta los dientes y hay tanta violencia. Pero ¿cómo es que los vacunadores, si hay tanto dinero o tanta plata, tienen que estar ahora intimidando a los pequeños comerciantes, al que tiene la carnicería, al que es dueño de una fritanguería, al que tiene una farmacia pequeña en un barrio popular? O sea, entonces, ¿quién les provee de armas a ellos? Tienen que estar haciendo ese tipo de actos contra la gente más sencilla y humilde para poder obtener dinero. ¿Para qué? ¿Para el microtráfico, al menudeo? ¿Para drogarse ellos? Para todo. Para a ver, todo. lo que pasa es lo siguiente. A ver, el narcotráfico es un negocio como cualquier otro. Okay, que tiene sus aristas. Que necesita personal, insumos, ¿verdad? Cadena de abastecimiento, necesita clientes, ¿verdad? Abrir mercados, con la diferencia que en los negocios lícitos hacen acuerdos y todo, firman contratos y para abrir mercado, aquí el mercado se lo abre a bala. Pues. Ok. Diferencia. Segundo, el que es sicario, por ejemplo, a las finales de esta semana no tiene un encargo, entonces, ¿qué es lo que hace? Coge esa arma y se para en un semáforo a ver si roba para ganar más plata, porque tiene plata, quiere más plata. Sí. Entonces, además que un negocio como cualquier otro, ¿qué hace? Diversifica. Entonces, el narcotráfico no solo se dedica al narcotráfico, se dedica al lavado, ¿verdad? A tener activos, a sanear los activos, se dedica también y después de eso vienen e invierten en el secuestro, en la extorsión, ¿verdad? Se va diversificando para hacer mucho más dinero. Entonces, ahora, también en estas organizaciones el dinero no se reparte de forma equitativa, pues entonces hay alguien que termina siendo escolta de dice, tenemos hoy día que escoltar un cargamento de drogas. No, ¿qué vamos a hacer? Se juntan entre 2 o 3, vamos asaltando un camión y asaltan un camión, vamos metiéndonos en un restaurante a robar. O sea, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi vecindario, hay un pocotón de tiendas que pueden pagar. Vamos pidiéndole un billete y tenemos un ingreso fijo mensual. Yo pregunto, ¿quién no quiere diversificar? Solo que ellos diversifican en el delito y no en negocios lícitos. Esa es la única diferencia. Lo que están haciendo es poner a trabajar la plata, lo que están haciendo es diversificando con las armas que les dan para ganar más plata. 9:34, sigue Enrique San Martín. Quería tu reflexión y este comentario, y que enhorabuena que estás acá. Mira, leí una estadística, y esto está en Revista Vistazo, cito la fuente. 100.000 jóvenes entre Quito y Guayaquil, 100.000. Edades entre 24 a 35 años, o 34 años, ponlo 33. 50 y 50.000, Quito y Guayaquil. No estudian y no trabajan. Son presas fáciles para lo que tú bien señalas. O sea, es un cambio estructural, es un cambio cultural, ya es... Caramba, nos metimos en una espiral donde no solamente hay que combatir, sino también reestructurar. Y te digo ya en la parte cultural también, porque si hay estos jóvenes que no están estudiando, que no tienen trabajo, que buscan el camino fácil, te digo, es un cambio estructural en la parte social. Por supuesto, pero ya estás hablando de 2 o 3 generaciones, pero empieza por la casa. Pues. Mira, si tú ves, hablando en general de corrupción, si tú ves
¿Quiénes eran los que fueron más notorios en el tema que se llevaron en peso los recursos públicos en la pandemia y todo lo demás? Gente menos de 35 años. Porque la gente ya no quiere trabajar, la gente quiere hacer negocios rápidos, negocios fáciles. Y en un país, exactamente, y en un país como este, solo plata fácil solo puedes hacer de dos formas: traficando drogas o traficando influencia. Y las dos son delitos. Entonces la gente ya no quiere trabajar. Entonces te aseguro que es un tema de mentalidad, porque no solo oportunidades, que no las hay. Si las hubiera, tampoco lo hacen. Porque nos estamos volviendo, ¿verdad?, un país en donde la gente quiere las cosas fáciles. ¿Pero por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en la corrupción. Y el problema es que lo justificamos, porque pensamos que corrupción solo es traficar drogas o llevarse 10 millones de dólares en un peculado. Mira, corrupción es cuando llegas al pare, que dice pare y no para, sino que va a la velocidad. Eso es corrupción. Que teniendo la luz quemada y lo sabes, no asumes la multa, sino que tratas de comprar al vigilante. Eso es corrupción. Entonces, mientras tú no cambies esa mentalidad. Mira, el problema del Ecuador ni siquiera es de leyes. Yo te aseguro que si sacamos a todos los ecuatorianos y traemos a todos los israelitas aquí con las leyes que tenemos, esto es un paraíso. Y si sacamos a todos los ecuatorianos y los metemos en Israel con las leyes que tienen ellos allá, eso es un infierno. Entonces el problema es de mentalidad. Si la mentalidad no cambia, este país está liquidado. Y eso son 3 generaciones. Estás haciendo un enfoque sociológico realmente interesante. Yo lo he dicho, lo dije hace 20 años cuando comencé este programa. No puede ser que tú eduques a tu hijo de una manera y le digas que estudie, que vaya al colegio, que haga buenos sus deberes, que se porte bien, que vaya a la universidad, que saque una carrera, que luego haga una maestría, y pasan los años y viene y dice: oye, papá, tú me has hecho fracasar. ¿Y pero cómo? Tú me dijiste que haga esto, esto y esto. Y el de al lado, que era grifo, que era chafo, que era vago, que era pillo, que era ocioso, se metió en un gobierno, hizo un billete, y mientras yo tengo un carrito, estoy pagando un departamentito, tiene 6 casas, 10 carros, negocios, y todo el mundo lo ve como un bacán y a mí como un cojudo. Sí, pero nadie te busca ni para matarte ni para meterte preso, y nadie puede decir que tú eres delincuente, y eso es lo que uno tiene que enseñarle a los hijos. Que ese es el Estado, cómo se ha desvalorizado el mundo, y esto es una desgracia que estás señalando tú, que es una desgracia que vive la materialización de la sociedad, y eso que estás diciendo no colabora a lo que pasa en el mundo. Y además hay un tema de orden que ustedes señalaban que era cultural. El otro día había un video en las redes sociales que me gustó mucho y era muy interesante. Ocurría en Asia. Estaban haciendo una columna para seguramente hacer un pago de un servicio, y una de las damas se acerca, que no quería hacer la fila, y le pide que le dé chance para no hacer la fila, que había unas 5 o 6 personas más atrás. La mujer a la que le piden el favor hace la seña y le dice: con mucho gusto. Pero lo que hace ella es que automáticamente baja los 5 o 6 puestos al final de la fila. Y yo creo que allí también radica el tema cultural, el respeto a los otros 5 o 6 que estaban después de ellos haciendo la columna. Puesto, no tengo derecho sobre el puesto. Así es la desvalorización del valor. ¿Verdad? Pero esa también es una forma de corrupción. Pero es que la corrupción, lo que estamos hablando es un tema en que nos van a decir un poco que somos ingenuos, Julio César, por lo que estamos diciendo. Pero es real, completamente real y verdadero. Quiero agradecerte tu gentileza. Les agradezco a ustedes la gentileza de invitarme. Siempre es un gusto y siempre pues a la orden. Gracias. Muchas gracias, Julio César Cuadra. Gracias. Pero más interesante, comenzamos hablando con el tema del COSEPE y terminamos hablando un tema de valores. ¿Qué cosa? Finalmente, si eres religioso vas a pensar que este es el mundo del príncipe de las mentiras, del diablo, porque la materialización en sí es bastante de eso, pero siempre hay esperanza y siempre hay, después de la oscuridad, luz, y la luz es Dios. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de